Buenas noches. Muy buenas noches. Saludo a los ingenieros que ya están conectados. Ana Sofía Palacios, Daniela Maya, Franklin Araujo, Luque Ignacio Quintana, Marco Virrienzo, Antonella Sosa, entre otros. Fíjense, ya hoy nuestra sesión número 5, si mal no recuerdo, va a ser muy interesante. Porque recordando un poco lo que hicimos en la sesión del día miércoles, la número 4, pudimos llegar bastante lejos en referencia al análisis e incluso tocamos puntos relevantes del diseño. Voy a tratar de hacer una pequeña explicación para ubicarnos un poco en el problema y poder avanzar, obviamente. ¿Estamos claros? Voy a hacer una pequeña referencia a lo que ya habíamos visto en la última clase para un poco situarnos en la situación específica y ya entonces seguir avanzando y profundizar en el tema del diseño y por supuesto empezar a obtener planos estructurales. ¿Estamos claros? Pero les pregunto para de una vez continuar. También les pregunto, ¿se escucha bien? ¿Tenemos buen audio? Recuérdenme siempre si se presentara alguna falla, indicármelo para estar pendiente. Y bueno, invitar a todos también a que participen, siempre haciendo preguntas. Esa es la idea de estas sesiones. Precisamente no se ha hecho con un formato de videos pregrabados, con la intención de que cada quien formule sus preguntas y dudas a lo largo de todo el curso. Entonces, recordando un poco, tenemos, fíjense, el edificio 3D de lo que era el modelo de TAPS, por ejemplo, de allí vimos cosas importantes como los modos, vimos las formas modales, estuvimos revisando varios aspectos que incluían obviamente la respuesta de esta edificación. Estuvimos viendo también, por ejemplo, respecto a las tablas, que podíamos tener tablas del análisis. Por ejemplo, habría que ver si está corrido obviamente este modelo. Podríamos ver entonces diferentes aspectos de resultados, como la masa participativa, las tablas de masa participativa, haciendo mención a que hoy en día la etapa 2013 las coloca en la parte inferior. Esto es lo que estuvimos viendo, chequeando que las masas participativas llegaran al 100%. También recuerden que revisamos las gráficas de la respuesta y allí vimos obviamente las máximas derivas de piso para sismo X, sismo Y, etcétera. Estuvimos revisando esos puntos y también estuvimos revisando, por ejemplo, lo del corte basal, o más que corte basal, el diagrama de cortes de piso. Y esta respuesta nos permitió compararla contra el CIPECAT, que ya lo vamos a ver un poco. De aquí destacábamos quizás como que lo más relevante, obviamente el corte basal de 240 toneladas aproximadamente en términos globales, con un periodo 1 un poco de 0.42. Entonces teníamos un periodo 1 0.42, un periodo 2 de 0.418 y un corte basal rondando las 240 toneladas. Eso en términos globales. Cuando queríamos comparar esos resultados respecto al CIPECAT, sabemos que debemos ir a listados
de la obra, y que en listados de la obra se nos genera una serie de ítems en donde podemos ingresar y ver combinación, listado de esfuerzos, cuantificación de vigas, etcétera. Pero de todos estos puntos, para verificar la parte dinámica, digamos que en principio íbamos a la justificación de la acción sísmica. En esa justificación de la acción sísmica es que íbamos revisando, bueno, aquí hay una descripción del sismo que se utilizó, del espectro de cálculo, del espectro de diseño, de los coeficientes de participación, y empezamos a ver unas pequeñas diferencias respecto a los modos, que tenemos un modo 1 de 0.45 y un modo 2 de 0.43.6. Eso en principio es lo que tenemos. Fíjense algo importante: cuando nosotros corrimos la estructura de etapas, le dijimos, seleccionamos un montón de cosas y le dijimos que aplicara los end length offset, es decir, que aplicara de manera específica los brazos rígidos, y le pusimos un factor incluso de 1. Ahí asumimos que ese nodo viga columna era perfectamente rígido, y lo voy a hacer para que vean un poco la situación. Es decir, si yo selecciono, ya vimos la respuesta, por eso lo voy a plantear para que ustedes tengan claro los dos escenarios. Vimos toda la respuesta. ¿Qué pasaría si yo selecciono toda esta estructura? Vamos a decirle, seleccionamos todo, y le digo que tiene, vamos a quitar el análisis, y le digo que tiene ahora unos brazos rígidos, fíjense, automáticos de la conectividad. Me voy a ir al extremo, voy a decir que ese factor de rigidez de esos brazos es 0, para que vean las diferencias. ¿Qué pasa si le digo que es 0? Le digo que ok, es como si no tuviese brazos rígidos. Corremos la estructura, obviamente, y esto quería comentarlo porque mucha gente de repente no entiende la importancia de estos brazos rígidos, y es muy relevante destacarlo. Vamos a correr la estructura, vamos a ver qué pasaría ahora con los modos de vibración. Ahí estamos cerca ya del análisis completo. Ok. Evaluando ahora, por ejemplo, vamos a ver qué tanto pudo haber cambiado. Si evaluamos el modo 1 nuevamente, vean que ahora el modo es 0.51. Fíjense lo relevante. Pasamos de 0.42 a 0.51. Tenemos un rango importante de lo que puede ser un modo sin considerar brazos rígidos y considerando brazos rígidos. De repente encontramos en mucha bibliografía que se recomienda que estos valores estén cercanos al punto 8, al punto 85, es decir, considerar cierta flexibilidad en esa junta. Podemos probar qué pasaría obviamente seleccionando todo otra vez y asignándole unos brazos rígidos cuyo factor sea, por ejemplo, punto 85, es decir, dejando un punto 15 libre. Dejamos punto 85, se corre la estructura y evaluamos de repente cuál es la respuesta. Esto es algo mucho de criterio, por supuesto, pero aspectos experimentales y muchas recomendaciones se pueden encontrar en diversas bibliografías que sugieren tomar un valor a veces un poco menor a 1, siendo conservadores, y bueno, ese valor podría estar perfectamente entre 0.80 y 1. Estoy tomando punto 85 de una manera muy arbitraria, pero vamos a ver qué pasaría ahora con el modo. Fíjense que ahora nos da punto 43.5. Punto 43.5 que de alguna manera obviamente se parece más, en este caso,
al resultado, o se aproxima más al resultado del CIPECAP. De hecho, si prácticamente llevamos este factor, vamos a quitarlo acá, a punto 8 como un valor final, déjenme quitar el análisis. Si llevamos a punto 8 como un valor final, pudiéramos quedarnos allí, por ejemplo, vamos a meternos acá, punto 8, voy a pararme allí, pudiera estar encontrando ahora un resultado que no va a ser exacto, pero que se aproxima. Claro está, en ETAP existe esa posibilidad de jugar un poco con ese factor que de alguna manera está implícito en el CIPECAP. En el CIPECAP ya hay una situación implícita que determina de cierta manera esa rigidez, y por eso es que estoy tratando de destacar que en ETAP se puede jugar con ese factor para aproximarnos en principio a una realidad constructiva de que no sea completamente rígido, y en segundo lugar, bueno, de alguna manera nos permite ajustar en relación a un proyecto que los resultados sean consistentes de un programa y otro. Me voy a quedar ahorita por razones generales allí, y vean que en este caso el modo ya sería, el modo 1 ya sería, por ejemplo, 0.44, el modo 2 tendríamos 0.436, que he llevado bastante cerca de estos resultados del CIPECAP. Además de que ese ajuste de rigidez nos permite también de alguna manera ajustar el tema de que en CIPECAP es mucho más tangible la distribución de peso propio, porque si ustedes se dan cuenta, acá las losas llegan hasta las caras de las vigas, y digamos que hay menos solapamiento de cargas en CIPECAP, que es un modelo mucho más volumétrico, muy diferente al que planteamos en este caso en ETAP, debido a que es un modelo prácticamente unifilar. Entonces, esa situación de pasar de una situación de unifilar a un modelo donde su representación es volumétrica, digamos, se entiende perfectamente que va a haber ciertas diferencias, y además, por supuesto, que en la matriz de rigidez entra en cuenta parámetros como los módulos de elasticidad, etcétera, que no necesariamente coinciden de manera exacta, y este factor nos permitiría de repente ajustarnos, como les dije, a las recomendaciones constructivas, y por otro lado a que se aproxime a un valor de un programa como el CIPECAP. Una pregunta Franklin Araujo: ¿no se puede saber cuánto suma el CIPECAP? En realidad, así se cierta no. Hay muchos valores que están implícitos. Por ejemplo, en este momento en el CIPECAP la excentricidad accidental del sismo del 6%, para el caso de Venezuela, está aplicada, pero no está indicada en ninguna parte. Y pronto ya seguramente en las nuevas versiones ya aparecerá ese factor indicado. Igualmente pasa con estos factores de rigidez. Hay unos factores de rigidez que se han asumido, que no tenemos de manera directa acceso a ellos, pero que está muy ligado a esas recomendaciones que les estoy diciendo, de prácticas constructivas, valores que pueden estar, dependiendo del tipo de material, si es concreto o acero, a lo mejor en un rango hasta de 0,70 a 1. En el caso del acero, depende también incluso del tipo de conexión, y en el caso concreto depende de las dimensiones que engloban a este volumen del nodo. Entonces, en este caso, fíjense, con un pequeño ajuste, esos valores coinciden y todo converge de una mejor manera. Entonces, yo he querido expresarlo acá porque en todo esto hay mucho de criterio. Yo puedo tener una opinión, ustedes tienen otra, y la idea es precisamente poder discutirla. ¿Estamos claros? ¿Se entiende la intención de lo que he querido transmitirles a ustedes? Se lo pregunto precisamente para precisar, para dejar puntos
de alguna manera definidos. Ok, entonces, en este escenario, ahora, por supuesto, si evaluáramos la gráfica de cortes de piso, ejemplo para sismo X, ¿verdad? O para sismo Y, habría que ver los valores. Fíjense, no bajó tanto, bajó un poquito, antes teníamos 240 y tanto. Eso probablemente pueda estar influyendo en la rama donde entramos al espectro, porque podemos haber disminuido el periodo, pero si entramos en la rama, digamos, recta del espectro, la aceleración es la misma y por consiguiente tenemos el mismo corte basal. Entonces no necesariamente un incremento del periodo un incremento o una disminución del periodo se traduce en una diferencia en el corte basal. Tenemos que haber obtenido otro tipo de aceleración, pero hay un pequeño ajuste, que antes teníamos un poco más de 240 y ahora tenemos 240. Entonces eso obviamente es importante. Y lo que sí se pudo haber ajustado en este caso es la desplazabilidad, es decir, la deriva. Entonces, entendiendo esto, es muy fácil ahora, como les decía, ir al CIPECAT, ir a listados de la obra, donde estábamos, justificación de la acción sísmica, y podemos perfectamente ir a nuestras tablas, que encontramos que prácticamente llegamos al 100% de la masa participativa, y que al final nos reporta centros de masa, centros de rigidez. Eso también lo podemos comparar con etapas. Los cortes aplicando CQC de manera directa. Recuerden que tenemos fuerzas cortantes por cada modo y que al final la fuerza máxima probable será aplicando la combinación cuadrática completa de todos estos valores, un valor máximo probable de 220.45 y 221, un poco menos en este caso. Entonces, al final encontramos toda la aplicación y no requerimos revisión del cortante basal mínimo, y pudiéramos decir que esas diferencias que hemos encontrado en este modelo son muy pequeñas, que hacen que confiemos en los resultados porque de alguna manera no alteran en gran medida los mismos. Si vemos ahora, por ejemplo, en etapas, si mandamos a diseñar, vamos a mandar a diseñar de una vez por acá. Fíjense que claro, cada programa tiene sus propias fórmulas, etcétera. No son programas exactos uno con el otro. Y vamos a empezar a encontrar algunos puntos. Por ejemplo, el hecho de que este sistema sea unifilar, diferente al sistema del CIPECAT, y también el hecho de que el mesh, es decir, la distribución de la malla por elementos finitos, que aquí la podemos ver, déjeme volver a entrar, aquí la podemos ver de manera directa en etapas, que sabemos que mientras más pequeñas sean las dimensiones de estas áreas, más preciso es el resultado, y que en la medida de que estas dimensiones, por supuesto, sean más grandes, tenemos más margen de error, puede generar una distribución ligeramente diferente, repito, ligeramente diferente respecto al CIPECAT. Por ejemplo, yo pudiera tomar esta viga que tiene alrededor de aquí de 24 centímetros cuadrados, por ejemplo, y esta viga 21, etcétera. Vamos a ir revisando algunos puntos. Y yo pudiera estar tomando allí, si le digo resultados, le digo vigas, editar vigas, y entro específicamente a este punto. Fíjense que yo tengo, por ejemplo, aquí el programa me puede indicar consultar las áreas necesarias y efectivas.
Entonces yo puedo irme moviendo, y fíjense que de repente acá tengo un área que ya en un punto se mantiene que esa área necesaria es 26.36. 26.36. Y fíjense que acá, por ejemplo, también es 26.44. De alguna manera aquí baja a 23.71. Si buscamos, y vean que lo que dice área necesaria entre paréntesis negativa, y si yo de repente ubico esta viga en este extremo, fíjense, pide alrededor de 17.87 y aquí está pidiendo 17.70. Es decir, tengo diferencias no muy grandes, pero yo sí les digo con propiedad que he usado por muchos años estos programas. La distribución, sobre todo de cargas gravitacionales que hace el CIPECAT, a mi modo de ver, más eficiente porque, como les dije, considera el volumen de los elementos y el espacio que ocupa uno contra otro, muy diferente al esquema unifilar que presenta. Entonces, yo he revisado muchos proyectos y he encontrado, haciendo algunas revisiones manuales, que esos aceros, desde el punto de vista, por ejemplo, gravitacionales, están muy precisos en el CIPECAT. Claro, cuando le mezclamos el sismo es otra cosa, pero vemos que las diferencias no son tan grandes, e incluso en algunos casos los DETAPS suelen ser conservadores, es decir, suelen estar por encima de los requerimientos. Nos pregunta Franklin Araujo, ¿se puede corregir el corte dinámico con respecto al estático en CIPE como lo hace en ETAPS? No, porque el CIPECAT lo hace de forma automática. Como se nos mostraba, el CIPE al final hace el cálculo automático y determina si el corte dinámico es mayor que el estático, y si eso ocurre no requiere modificación. Si este valor fuera menor a este, automáticamente aquí aparecería un factor 1.10, 1.05, etcétera, y lo aplica de forma automática. No es necesario ingresar y hacer ningún ajuste, queda implícito dentro del modelo. Entonces, como les decía, hay que estar muy pendientes de estas cosas. Que yo los invito, por supuesto, que ustedes hagan modelos y empiecen a comparar resultados. De eso se trata, obviamente, esa es la intención, y poder concluir ustedes mismos de los resultados que obtengan. Entonces, pasando esa línea y entendiendo que las diferencias no son tan graves, podemos empezar a ver resultados. Nos pregunta el ingeniero Espartaco Jaca, que le mando un saludo, ¿se puede añadir carga externa CIPECAT para simular la torsión? Sí se podría crear un sismo, lo que pasa es que la excentricidad accidental la incluye, ¿no? Entonces al final, no sé si por ahí viene la pregunta, porque la excentricidad accidental está incluida más la excentricidad propia del sistema. Yo podría ir a obra, datos generales, podría ir a una acción sísmica, fíjense acá, esa acción sísmica que yo la tengo de alguna manera dinámica, pudiera ir a estática con una fuerza lateral equivalente, lo aplicaría de forma directa, o bien no aplicaría el caso de Venezuela, sino que utilizo lo que se llama un método general, donde en este método general podría definir coeficientes por planta. Fíjense, coeficiente, considerar la excentricidad para la acción sísmica según X e Y, podría ya incluir excentricidades. Entonces, esto me permitiría, si yo hago un análisis en etapas, ejemplo, obtuve los cortes de piso, con lo cual obtengo las fuerzas de piso, porque sabemos que las fuerzas son la resta de los cortes, yo podría imponer esa fuerza acá
para X, imponer una excentricidad de alguna manera accidental, porque la otra la va a tomar en consideración de manera directa, y yo podría reproducir la acción sísmica desde el punto de vista del análisis dinámico de otro programa como el ETAP, SAP, etc., e imponerlo acá en el CIPECAP. O sea que tenemos la posibilidad de coeficientes por planta, indicándole las fuerzas de piso, y ya con eso, digamos, desligamos el tema del cálculo sísmico interno del CIPECAP, porque ya sería un valor de entrada nuestro, si lo obtuvimos manualmente o si se obtuvo de algún otro programa. De esta manera podría producirse un efecto adicional de torsión. ¿Estamos claros? ¿Se entiende un poco la explicación? Fíjense, si alguien tiene necesidad de preguntarme algo muy específico, tenemos la opción de levantar la mano aquí en el webinar. Si ahí les aparece allí entre las opciones de levantar la mano, y yo les puedo dar acceso incluso para que me pregunten en voz. Claro, preguntas cortas para no digamos, agarrar tanto tiempo, pero es una opción. O sea que de repente, eventualmente podríamos dar esa opción. Entonces, cancelamos acá, y lo que nos restaría sería evaluar el resultado. Que es la parte interesante, porque podemos tener diferencias entre uno y otro programa, probablemente diferencias menores al 10%. Cuando requerimos 26 centímetros de repente, y entonces en CIPECAP de repente en ETAP requerimos 24.5, 24.7, 25 centímetros. Son diferencias muy pequeñas que no inciden en gran medida en los resultados. Entonces, eso está bien. Malo sería que aquí en CIPECAP necesitamos 20 centímetros y en ETAP 30. Ahí habría una situación muy extraña. Pero, en general, vemos que los resultados coinciden incluso en la parte dinámica. Entonces, ¿qué haríamos acto seguido? Ir a implementar, por supuesto, que los resultados que estén se adapten a nuestras condiciones y poder sacar planos. Esa es la idea fundamental. Esa es la idea principal de cada uno de estos. Nos pregunta Franklin Arau: cuando uso el método general, se ingresa el espectro elástico, porque vi cuando explicaba que piden la ductilidad. Sí, en general es así. Pero lo que pasa es que eso lo quería explicar. Vamos a entrar un poquito allí, pero sé que yo tengo unas clases reservadas, vamos a decirlo así, para explicarles a ustedes cómo usar ese método general. Entonces, pero bueno, para no dejarlo allí, no dejarlo en el aire, vamos a entrar. Sin embargo, les reitero, vamos a tomar más tiempo para eso. Método general, si fíjense, aquí está la ductilidad asociada, porque en este método general se introduce de alguna manera el espectro elástico, y con el factor de ductilidad obtenemos el espectro inelástico. Pero eso no quiero ahondar mucho todavía en ese asunto, porque al final de una cierta etapa quiero explicarles a ustedes, en un caso precisamente general, cómo manipular esta opción. ¿Estamos claros? Para no enredarnos un poco en la secuencia de lo que venimos haciendo. Entonces, fíjense, ahora yo vendría y digo resultados, vigas, editar vigas, y tocaría acá. Tocaría cualquier viga, en realidad, cualquier sistema de viga. Entonces, por ejemplo, si yo toco esta viga, fíjense, se nos abre esta opción
donde yo explicaba en la clase pasada que aquí tenemos graficado el momento, perdón, el corte, porque yo tengo el valor de corte aquí activado. Pudiera quitarlo y poner momento y vería diagramas de momento, e incluso tengo acotar los puntos de momento nulo. Vean que aquí está la distancia. Esto me lo está acotando para la envolvente, pero yo podría hacerlo para alguna combinación específica. Voy a dejar en este momento la envolvente, y también le estoy diciendo mostrar valores máximos, porque quiero que me aparezcan estos valores máximos. Eso yo puedo limpiar toda la propuesta, no acotar los puntos de momento nulo, no mostrar los valores máximos, no mostrar el momento, y de hecho puedo ocultar, o sea, digamos, minimizar esta ventana, quedándome entonces con una visión mucho más global de toda la disposición de la Biblia. De aquí noto varias cosas interesantes. Veo, por ejemplo, por la configuración que yo utilicé al principio, que está utilizando una longitud de anclaje muy grande, pudiéramos decirlo así, para este acero de refuerzo. Y vean lo sencillo que es decirle, pudiéramos determinar 7/8, seguramente con la tabla que tendría de longitud, vamos a decirle, ya que la altura es 70, por ejemplo, le digo armadura longitudinal, le digo acá editar, toco esta barra y sencillamente le digo que es 50. Y lo mismo hago con esta barra, la edito y también es 50. Es decir, lo que estoy mostrando es que podemos ajustar los valores de las longitudes de anclaje internamente. Para el acero de montaje casi siempre utiliza el valor mínimo, en este caso 38. Aquí trata de reforzarse un poco más y fíjense que podemos editarlo y poner el valor que nosotros queremos. Por ejemplo, yo puedo configurar en los aceros, fíjense que si yo quiero que esta sea, en vez de 275, yo quiero que sea 290, por ejemplo, bueno, sencillamente sumaría 234 para llegar a 290, tendríamos 256, 256 y llegamos a 290, para que sumado con 34 precisamente llegue a 290. Entonces les estoy mostrando cómo modificarlo, que es muy sencillo, muy sencillo. De hecho, esto que era 420, fíjense que también tengo la posibilidad, en vez de cambiar esta longitud, pararme aquí en este punto y mover, por ejemplo, quiero que llegue a 430 y automáticamente esto, y como se desacopló, podría decirle que esto es 215. Entonces, la incidencia sobre el dibujo es muy cómoda, es muy cómoda. Aquí vemos que tenemos dos estribos con la losa de 18, 50 por 70, y el programa siempre me plantea en términos generales las secciones en los puntos medios. Yo puedo ir acá donde dice secciones transversales, puedo borrar una sección transversal, yo la toco, botón derecho, y después puedo introducir una sección transversal, y lo haría en los puntos que yo quiero, por ejemplo en este extremo, de repente en este extremo, también la puedo hacer acá, y lo puedo hacer acá. Y ya con esa forma, yo puedo terminar, por así decirlo, el esquema. Nos pregunta Irene Sáez, ¿se puede añadir cotas? En realidad no. Estas cotas, no tenemos un sistema de acotamiento. Las cotas van implícitas a las barras, pero no podemos agregar otras, porque siempre de alguna manera va a estar amarrada. No tenemos por ahora en estas versiones la opción de acotar. Sí podemos medir. Fíjense que yo puedo pararme en cualquier punto, y si quiero medir, qué sé yo, por ejemplo, cuánto hay de acá hasta acá, yo puedo medir, y eso mide
.855. O sea que hay una herramienta bastante cómoda de medición. Quiero ver cuánto entró acá, sencillamente ahí tengo ya 0.67. O sea que puedo medir fácilmente, más no vería de manera directa el acotamiento. ¿Estamos claros? Por ejemplo, fíjense acá, este es un caso muy interesante. Se supone que en la zona de confinamiento yo debo respetar, por supuesto, los requerimientos de cálculo, pero también los aspectos de separación límite de la norma. Sabemos que uno de esos límites de separación, por ejemplo, es de cuartos. Es decir, y el otro, si mal no recuerdo, es 8 veces el diámetro de la barra longitudinal. Entonces, si tenemos que 70, le quitamos 5 centímetros de recubrimiento, tenemos 65, ¿verdad? 65, que entre 4 estaríamos hablando casi 16 centímetros de separación, por eso tenemos 15. Ahora, algo interesante es que la norma nos indica que en las zonas de solapes, y esto lo podemos revisar, incluso si revisamos lo que ustedes tienen allí en la guía, vamos a buscarlo acá, que siempre hago referencia a eso porque precisamente al tener un resumen allí es bueno. Aquí teníamos precisamente 8 veces el diámetro de la barra longitudinal. En ese caso tenemos una barra de prácticamente 2 centímetros, porque por 8 es casi 16. Y lo que les decía, que estábamos aquí de alguna forma midiendo, era esto, que en las zonas donde hay solape, la separación en teoría debería ser la menor entre D cuarto y 10 centímetros. Yo en lo particular pienso que 10 centímetros es muy exigente, creo que con el D cuarto es más que suficiente, pero si quisiéramos imponer 10 centímetros en la zona de solape, habría que hacer varias cosas. Uno, este solape es muy grande, probablemente, fíjense, esto es un solape de 1,30 m para una barra de 4,34, pero lo que está buscando es tratar de optimizar este tamaño. Yo puedo reducir estos parámetros para que se me reduzca el solape y, por ejemplo, 1 metro sea suficiente. Entonces yo puedo venir acá, aquí estoy tratando de hacer un poco de ingeniería obviamente, y decir que esto es, vamos a decirle 4,18, sí, bueno, 4,18, con lo que ahora es 4,60, fíjense, y aquí le puedo decir que esto tiene 11,18 y voy midiendo ahora fíjense acá, por ejemplo, déjenme buscar un proceso de edición.